del metotrexato. Como inhibidor competitivo de la dihidrofolato reductasa. ¿De acuerdo? Pregunto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, entonces, este compuesto es utilizado en quimioterapia del cáncer, choliocarcinoma, artritis reumatoide, ¿sí? Y leucemia infantil. Bueno. También, hablando de quimioterapia, se han utilizado los análogos de base. Observen esto. La base natural del ADN es la timina, que es esta molécula. Entonces, ayer veíamos que la desoxiuridina difosfato debía convertirse en desoxitimidina monofosfato. Para luego estos nucleótidos que tienen timina en forma de trifosfato ser utilizados junto con los otros desoxirribonucleótidos púricos y pirimidínicos en el ensamblaje de moléculas de ADN. ¿Recuerdan? ADN. ¿Estamos o no estamos? Esto lo discutimos ayer. ¿Estamos de acuerdo? Decíamos que esta reacción es catalizada por el timidilato sintasa. Pues bien, este compuesto que es un análogo de la timina, miren, ¿qué se hizo aquí? Se reemplazó el metilo, por bromo. También puede ser reemplazado por flúor, obteniéndose el 5-bromouracilo o el 5-fluoruracilo. Pues el 5-fluoruracilo es un inhibidor irreversible de la timidilato sintasa. Entonces está claro, si tú bloqueas a la timidilato sintasa utilizando 5-fluoruracilo o 5-bromouracilo, tú no vas a poder duplicar el material genético y en consecuencia la célula no se puede dividir. Quimioterapia del cáncer con análogos de base. 5-bromouracilo o 5-fluoruracilo. ¿Entendido lo que estoy explicando? Pregunto. Profe, por favor, ¿podría repetir? ¿Pero qué quieres que te repita? Cada vez que me digas que te repita, dime exactamente qué no entiendes y yo con todo el gusto te explico. ¿Te parece? ¿Qué es lo que tú no entiendes? A ver. Desde el principio, profe. Bueno, mira, estoy diciendo que hablando de quimioterapia del cáncer se han utilizado análogos de las bases. La base natural es esta, es la timina. ¿Qué se hizo? Se sintetizó este compuesto, que como tú puedes ver, lo que se hizo fue sustituir el metilo por flúor o por bromo, y se obtuvo el 5-bromouracilo o 5-fluoruracilo. Entonces, el 5-bromouracilo o el 5-fluoruracilo son análogos de la timina, que se utilizan en quimioterapia del cáncer, porque son inhibidores irreversibles de este sistema enzimático, de la timidilato sintasa. Si la timidilato sintasa es bloqueada por este análogo de base, entonces la célula tumoral no va a poder duplicar el material genético, cesando así el crecimiento tumoral. Pero ¿dónde está el problema? En que esto no es selectivo. Porque esto, así como está atacando a las células tumorales, también está atacando los procesos de división normal de la célula. Ahora sí.
Sí, profe, ahora sí, gracias. Entonces, atención máxima. Ok. Aparte de los análogos de base, ¿qué más se ha diseñado con respecto a quimioterapia del cáncer? Los análogos de nucleósido. Véanlo aquí. Observen esta molécula. La base natural, o el nucleósido natural, perdón, es este, la citidina. Esta base es citosina y esto es ribosa. Esto es ribosa. El nucleósido se llama citidina. ¿Qué se hizo? Se sintetizó un análogo de la citidina. Observe lo que se hizo. La configuración de este grupo hidroxilo que estoy señalando acá es alfa porque está por debajo del plano. Observe lo que se hizo. Se invirtió. Ahora tiene configuración beta. Miren, está por encima del plano. Evidentemente que al cambiar esta configuración es imposible la polimerización de los nucleótidos, lo cual conduce a que no pueda haber síntesis normal de este señor. Y si esto interfiere en la síntesis del ADN, entonces pregunto, ¿podrá haber división celular? No, se detiene el crecimiento tumoral. Entonces, en quimioterapia del cáncer se han utilizado análogos de base y análogos de nucleósido. ¿Estamos? Con el fin de detener el crecimiento tumoral. Pero, vuelvo a repetir, estos compuestos no son selectivos sobre las células tumorales. También interfieren en los procesos de división celular normal. ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? Estamos. Bueno, un paso más allá es el desarrollo de análogos del estado de transición. Vamos a ver qué es esto de análogos del estado de transición. Entonces, el inhibidor de la enzima no es un análogo del sustrato, sino que es un análogo del estado de transición. En toda reacción química, antes de que aparezcan los productos finales de la reacción, se producen estados de transición de la reacción. Entonces, ¿qué se hizo? Se diseñaron no análogos del sustrato de la enzima, sino análogos del estado de transición, que tienen la potencia de inhibidores irreversibles. Veamos un ejemplo. Miren esto. El sustrato de la enzima es este compuesto, que es un éster, que se establece entre este ácido, y este alcohol. Ese es el sustrato de la enzima. La enzima es una hidrolasa que va a romper este enlace para generar como productos finales de la reacción este alcohol, que es esto de aquí, y este ácido, que es el otro producto. Pero antes de que se generen los productos, se produce este estado de transición que ven aquí. ¿Claro hasta ahí? Pregunto. Sí, profe. Entonces, ¿qué se hizo? Se diseñaron no análogos del sustrato, sino análogos del estado de transición, como este que está aquí, para utilizarlo como inhibidor de la enzima. Entonces, mire, en modelos moleculares, observe, este es el sustrato natural de la enzima. ¿Sí? Este es el estado de transición de la reacción que esa enzima cataliza.
Y este es el análogo del estado de transición. Entonces, este compuesto, pregunto, ¿a cuál de estos se parece más? ¿Al sustrato o al estado de transición? ¿A cuál de los dos se parece más? Pregunto. Al estado de transición. Al estado de transición. ¿Y qué pasa? Va a inhibir con la potencia de un inhibidor irreversible a la enzima. ¿Está claro el concepto entonces de lo que son análogos del estado de transición? Sí, señor. Entonces, vamos a la aplicación clínica de ese concepto. Observen esto. Resulta que en la síntesis de los nucleótidos pirimidínicos se produce una reacción entre el carbamidil fosfato y el aspartato. Entonces, carbamidil fosfato y aspartato reaccionan. Y una enzima que se llama aspartato transcarbamilasa, aquí está el nombre, aspartato transcarbamilasa o transcarbamilasa, produce carbamil aspartato. El producto es el carbamil aspartato. Bueno, y luego entonces a partir del carbamil aspartato se producen una serie de metabolitos que nos llevan a la síntesis del primer nucleótido pirimidínico, que es la uridina monofosfato. Y a partir de esta uridina monofosfato se sintetizan los demás nucleótidos pirimidínicos que van a ser usados en la síntesis del ADN. ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? Pregunto. Profe, ¿cómo es que es el nombre de la UMP? Uridina monofosfato. Ese es el primer nucleótido pirimidínico que resulta vía síntesis de nuevo de pirimidinas. Y a partir de él se te producen los demás nucleótidos y desoxirribonucleótidos pirimidínicos que van a ser usados en el ensamblaje del ADN. ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? Estamos. Sí. Ok. Entonces, atención. Siguiendo con la quimioterapia del cáncer, en esta reacción catalizada por la aspartato transcarbamilasa o transcarbamilasa, se produce este estado de transición antes de que aparezca el producto, antes de que aparezca el carbamil aspartato. El estado de transición es este. ¿Qué se hizo? Se diseñó un análogo del estado de transición para bloquear e inhibir a la enzima, al aspartato transcarbamilasa. Ese análogo, mira que se parece a esto, ¿sí? Se llama así,
N-fosfo-N-acetil L-aspartato, el famoso PALA. Entonces, cuando suministramos este compuesto al paciente, ¿qué estamos haciendo? Estamos inhibiendo al aspartato transcarbamoilasa. Pregunto, ¿podría haber una síntesis adecuada de carbamoil aspartato? No. Entonces, ¿qué pasaría con la producción de los nucleótidos pirimidínicos y de los desoxirribonucleótidos pirimidínicos? ¿Cómo estaría esto? ¿Ah? En esa célula, ¿cómo estaría? Se vería afectada la producción de ¿Pero nucleótidos aumentado o pirimidínicos. disminuido? Disminuido. Estaría disminuido esto. Y por lo tanto, entonces, no habrá una adecuada síntesis de ADN y el proceso de división celular ¿se incrementa o se detiene? Se detiene. Deteniéndose así el crecimiento tumoral. Pero ahora no usaste un análogo del sustrato, como el caso del metotrexate, que es un análogo del folato, que es sustrato. Ahora usaste un análogo del estado de ¿qué? De transición de la reacción catalizada por la aspartato transcarbamoilasa. ¿Está claro? Pregunto. Sí, profe. Bueno, entonces, más ejemplos de utilidad del concepto de análogos del estado de transición. Más ejemplos. Mire. En respuesta a estados de hipotensión. ¿Qué es la hipotensión? Pregunto. Bajo ritmo cardíaco. Bajo ritmo no. La hipotensión. Baja presión cardíaca. La baja presión. El estado de hipotensión es la baja de presión arterial. En estados de hipovolemia. Caída del volumen sanguíneo, hipovolemia. Se libera a nivel del sistema justaglomerular renal, esta enzima que se llama renina. Esto es una enzima. Entonces, cuando el sistema justaglomerular renal es estimulado en respuesta a estos factores, él libera esta enzima que se llama renina. ¿Entendido ahí, hasta ahí? Pregunto. Sí, señor. Bueno, ¿qué hace esta enzima? Esta enzima, actuando sobre este péptido que se llama angiotensinógeno, que es sintetizado por el hígado. El hígado lo sintetiza. Lo sintetiza. Y luego lo secreta al plasma. Entonces, cuando él está circulando a nivel plasmático, la renina actúa sobre él y produce entonces este decapéptido que se llama angiotensina 1. Mira que es un decapéptido, tiene 10 aminoácidos, obsérvalos, cuéntalos, hay 10. ¿Qué pasa ahora? Que este decapéptido, la angiotensina 1, se hace sustrato ahora de esta enzima, la enzima convertidora o conversora, la ECA. Esta es la sigla de ella. Cuando hablen de la ECA, acuérdense de la enzima convertidora. ¿Qué hace la enzima convertidora? Elimina los 2 aminoácidos, mírenlo, del extremo carboxiterminal
de angiotensina 1. Los elimina y produce un octapéptido, 8 aminoácidos, que es la angiotensina 2. ¿Está claro hasta ahí? Pregunto. ¿Eso está claro hasta ahí? Sí, profesor. Bueno, entonces, atención. Angiotensina 2 es uno de los más poderosos vasopresores que existen. Al producir vasoconstricción a nivel de las arteriolas, que son los vasos de resistencia, ¿qué va a ocurrir con la presión arterial? Pregunto, ¿aumenta o disminuye? Ajá. Aumenta. Aumenta la presión arterial. Y hay entonces ahora hipertensión arterial. Aumento de la presión arterial. ¿Por qué? Porque angiotensina 2 es uno de los más poderosos vasopresores que existen. Entonces, si un vaso de resistencia, supongamos que una arteriola tuviese este calibre, normalmente este calibre, vamos a suponer que esto fuera una arteriola. Por aquí fluye X volumen de sangre. Que ejercerá como líquido que es una presión sobre estas paredes de la arteria o de la arteriola. ¿Qué pasa si ahora, por acción de la angiotensina 2, el calibre de esa arteria no es ese, sino es este? El calibre de esa arteriola es este, por el efecto vasopresor que hizo la angiotensina 2. Si por aquí va a fluir el mismo volumen de sangre, ¿qué va a pasar con estas presiones? Va a fluir con más presión. Va a aumentar. Lo que se llama aumento en la resistencia periférica total. Así se conoce ese fenómeno en fisiología. Hay un aumento en la resistencia periférica total. Entonces, al aumentar la resistencia periférica total, la presión arterial va a aumentar. ¿Entendido entonces el por qué la angiotensina 2 lleva al aumento de la presión arterial y a un estado de hipertensión? Sí, Te pregunto. Bueno, entonces, conocido todo esto, ¿qué se hizo? Se diseñaron un grupo de antihipertensivos, o sea, drogas que ayuden a regular la presión, antihipertensivos. Y se diseñaron los famosos IECAS, así se conocen, IECAS. IECAS. ¿Qué significa IECAS? Inhibidores de la enzima convertidora. Los IECAS van a ser inhibidores de la enzima convertidora. Nació entonces el captopril, el acupril, el enalapril, que se utilizan como antihipertensivos. ¿Cuál es el mecanismo de acción del captopril? Vamos a ver. Resulta entonces que en esta reacción que cataliza la ECA, esta reacción en la que la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2, se produce este estado de transición que ven aquí. Este es el estado de transición de la reacción catalizada por la ECA. ¿Qué se hizo? Se diseñó esta molécula que se llama captopril. Pues el captopril no es más que un análogo del estado de transición de la ECA. Entonces, cuando al paciente yo le doy captopril, ¿qué va a pasar?
Pues que el captopril va, actuando como un análogo del estado de transición, va a inhibir a la ECA y va a impedir que se sintetice angiotensina 2. Pregunto, si el nivel de angiotensina 2 cae, ¿qué pasa entonces con el efecto vasopresor? Desaparece. Desaparece y la presión arterial tiende a normalizarse. ¿Estamos? Entonces, ¿está entendido el mecanismo de acción del captopril? ¿En qué está fundamentado? ¿En qué principio está fundamentado? Pregunto. ¿O qué es el captopril? Aquí está. Análogo de transición. Análogo del estado de transición. Estamos aplicando el concepto ese ahora en la terapéutica. Estamos. Y así usted puede encontrar múltiples ejemplos de drogas que funcionan por ese mecanismo. Está claro, son análogos del estado de ¿qué? De transición. Ahora sí. Sí, profesor. Y todo esto no es más que aplicar qué conceptos básicos que hemos estudiado nosotros. Todo esto que hemos revisado hasta el momento no es más que aplicar qué. Los principios de qué. Inhibición. De inhibición enzimática, muy bien. De inhibición enzimática. Por eso les decía que ese concepto es fundamental en medicina. Porque la mayoría de los fármacos que nosotros usamos en la terapéutica, pues fundamentan sus mecanismos de acción en principios de inhibición enzimática. Continuamos haciendo algunos análisis. Esto es lo que ya expliqué, la inhibición no competitiva, en donde está afectada la B máxima, pero no está afectado el KM. Obsérvenlo aquí. Observen. La KM no se afecta, pero sí se afecta la velocidad máxima porque es menor. Lo normal es el azul. Las líneas rojas son a concentraciones crecientes de inhibidor no competitivo. Esto lo revisamos ya. Inhibición irreversible. ¿Cuándo planteamos nosotros que había inhibición irreversible? Pregunto. ¿Cuándo planteamos nosotros que habían estado en inhibición irreversible? ¿En qué momento? Cuando la covalente con la enzima. Uno que hable, por favor. ¿Quién quiere Cuando la hablar? molécula inhibidora se une mediante un enlace fuerte covalente. Correcto. ¿A qué se une? ¿A qué parte de la enzima? De la Al enzima. centro activo, muy bien, al centro activo o centro catalítico de la enzima. El inhibidor se une mediante un enlace fuerte, un enlace covalente. Los inhibidores irreversibles son por lo general, como dice aquí, altamente tóxicos. Y vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, miren, hay sustancias que se unen covalentemente a los grupos sulfidrilo mercapto o tioles de sistemas de sulfidrilenzimas. Cuando yo digo sulfidrilenzima, lo que estoy diciendo es que la enzima en su centro activo tiene un grupo sulfidrilo que deriva de la cadena lateral de una cisteína. Esas son las famosas sulfidrilenzimas. ¿Ok? Pues esos grupos sulfidrilos son susceptibles de inhibición irreversible por sustancias, repito, tóxicas. Otro ejemplo de inhibición irreversible es lo que hacen los órganos fosforados sobre las serin-proteasas, o sea, enzimas que tienen en su centro activo hidroxilos serínicos que derivan de serina. O lo que hacen los metales pesados como el plomo y la plata, por ejemplo, sobre los sulfidrilos. Todos estos son casos de inhibición irreversible.
Entonces, en las intoxicaciones con plomo, con mercurio, con plata, con organofosforados o con agentes alquilantes o mercuriales son ejemplos de inhibiciones irreversibles. Veamos qué pasa con los sulfidrilos. Esta enzima, agentes alquilantes, tiene en su centro activo un grupo sulfidrilo, véalo aquí, sulfidrilo. Este compuesto, que es el yodo acetato, se va a unir, observe, covalentemente al grupo sulfidrilo del centro activo de la sulfidrila enzima y la bloquea irreversiblemente. ¿Ya lo observó? No, porfa, repita, profe. Bien, observe. Este compuesto, que es el yodo acetato, se une a este sulfidrilo de la enzima que está en el centro activo mediante enlace covalente. Vean. Este es un enlace covalente, este que le estoy señalando aquí. Veanlo al acetato ahí unido. Veanlo. ¿Sí lo ve? Entonces, esto es una inhibición irreversible. ¿Por qué? Porque el inhibidor se está uniendo al centro activo de la enzima mediante un enlace covalente. ¿Ese inhibidor de qué tipo es? Pregunto. ¿Este inhibidor de qué tipo es? Irreversible. Irreversible. Sí, es una inhibición irreversible, pero el inhibidor, como está ocupando el centro activo catalítico de la enzima, ¿es inhibidor qué? Isostérico. Isostérico, sí señor, lo felicito. Isostérico, es isostérico. Bueno, ok. Mire acá este otro ejemplo, un compuesto insaturado. ¿Quién es? La N-etilmaleimida. N-etilmaleimida. ¿Qué hace ella? Se une, vean, mediante enlace covalente al centro activo de la sulfidrila enzima y la bloquea irreversiblemente. ¿Ya lo observó? O el caso de los mercuriales, vea este mercurial, vea, el parahidroximercurio benzoato. ¿Qué hace? Se une covalentemente al centro activo de la sulfidrila enzima. Entonces, en síntesis, las sulfidrila enzimas están siendo inhibidas por agentes alquilantes y mercuriales. Pero esa inhibición es irreversible porque los inhibidores se unen covalentemente al centro activo de la enzima. ¿Estamos? Pregunto. Estamos. Veamos el caso de los organofosforados. Los organofosforados se utilizan o se han utilizado como insecticidas o como gases neurotóxicos en guerra química. Son ejemplos de organofosforados, ¿sí? El disopropilfluorofosfato, el paratión, el malatión, o los gases neurotóxicos como el sarín o el tabún y sus derivados. Entonces vamos a ver por qué estas sustancias se comportan como inhibidores irreversibles de enzimas que en su centro activo tienen grupos sulfidrilos, tienen grupos hidroxilos derivados de cadenas laterales de serina. Vamos a ver. Un ejemplo de esto es la inhibición que hacen los organofosforados de este sistema enzimático que se llama acetilcolinesterasa. Acetilcolinesterasa.
la acetilcolinesterasa. Esta es una enzima que en su centro activo tiene un hidroxilo serínico, al cual se va a unir de manera covalente el órgano fosforado, inhibiéndola irreversiblemente. Vamos a explicar qué es lo que pasa ahí. Vamos a eso. ¿Qué deriva de la cadena lateral de una serina que está aquí? ¿Claro hasta ahí? Pregunto. ¿Ah? Claro, profe. Y tiene acá un centro aniónico, o sea, un centro cargado negativamente. Anión. Esto es el centro activo de la acetilcolinesterasa. El sustrato natural de la enzima es un neurotransmisor que se llama acetilcolina. Es este el neurotransmisor. Se llama acetilcolina. Esa acetilcolina, que hay 3 grupos metilo, este nitrógeno está cargado positivamente porque es cuaternario. Bueno, entonces tenemos acetilcolina. Entonces, ¿cómo interactúa la acetilcolina con el centro activo de la enzima que la degrada, que es una hidrolasa? Se llama acetilcolinesterasa. A través de esta interacción electrostática, porque 2 cargas opuestas se atraen, entre el nitrógeno cuaternario y el centro aniónico, aquí se establece la primera interacción. Y aquí recuerden que este carbonilo cetónico, el oxígeno al ser altamente electronegativo, tiende a robar el electrón de este carbono, generando sobre él una carga parcial positiva. Aquí ocurre lo contrario y se establece entonces la interacción. ¿Qué hace la enzima? Hidroliza este enlace y produce entonces acetato por un lado, acetato, y colina por el otro lado. Eso es lo que hace la enzima. ¿Hidrolizar a quién? A la acetilcolina. Cuando la acetilcolina es hidrolizada, cesa su acción. ¿Quedó claro? Pregunto.
No, profe. Profesor, ¿puede volver a explicar? Miren, acetilcolina es un neurotransmisor que es degradada por esta enzima, acetilcolinesterasa. Entonces, cuando la acetilcolinesterasa hidroliza a la acetilcolina, la convierte en acetato más colina. De tal manera que la acción de la acetilcolina cesa. ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? Sí, ahora sí, profe, sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa ahora cuando un individuo o un animal resulta intoxicado con un órgano fosforado? Vamos a ver qué pasa. Entonces, mira, aquí está el mismo centro activo de la acetilcolinesterasa. Esta misma es la acetilcolinesterasa. Esta acetilcolinesterasa. Entonces aquí tengo el centro aniónico, que es el cargado negativamente. Y aquí tengo el hidroxilo serínico, este de aquí, igualito. Cuando estoy en presencia de un órgano fosforado, llámese disopropilfluorofosfato, paratión, malatión, sarín o tabún, ese órgano fosforado se va a unir, X va a ser el órgano fosforado, esto es igual a órgano fosforado. ¿Está claro? X es el órgano fosforado. ¿Estamos? Entonces se une covalentemente a este hidroxilo serínico y bloquea irreversiblemente a la enzima. Ahora sí. ¿Estamos o no? ¿Ah? Profe, no entendí Pregunto. muy bien. ¿Cómo? ¿Qué dices, Camilo? Que no entendí muy bien esa parte. Pon atención, Camilo. Mira, este es el centro activo de la acetilcolinesterasa. El mismo, igualito a este. Pero ahora se ha unido a el hidroxilo serínico, a este hidroxilo que deriva de la cadena lateral de una serina, el órgano fosforado, que es el tóxico. Llámese disopropilfluorofosfato, paratión, malatión, sarín o tabún. Como esta unión se establece a través de este enlace covalente, esa inhibición es ¿qué? Pregunto, Camilo. ¿De qué clase es esa inhibición? Irreversible. Irreversible. Si la acetilcolinesterasa resulta inhibida irreversiblemente, te pregunto a ti, Camilo, y a los demás, ¿sí? ¿Se podrá degradar el exceso de acetilcolina? No. No. Entonces, en ese organismo que resulta intoxicado con el órgano fosforado, voy a tener un incremento patológico en los niveles de acetilcolina. ¿De acuerdo o no de acuerdo? Profe, una pregunta. Sí. Eso causaría daño neuronal, ¿cierto? O sea, a nivel Eso neuronal. produce una cantidad de cosas que te voy a decir ahora y te las voy a ir explicando una por una. Entonces, resulta que la acetilcolina, este neurotransmisor, maneja dos tipos de receptores, los receptores nicotínicos y los receptores muscarínicos. Son los receptores que utiliza la acetilcolina para desencadenar sus acciones. ¿Está? ¿Estamos o no estamos? Karen, Juliana, dime una cosa. ¿Cuántos tipos de receptores maneja acetilcolina? Ajá, Karen. Santiago. Santiago. ¿A dónde anda Santiago?
3 inhibidores. Diani, 2 tipos de receptores. ¿Cuáles inhibidores? Estamos hablando de los receptores para acetilcolina, Diani. 2 tipos de receptores. Los nicotínicos y los muscarínicos. De los nicotínicos hay 2 subtipos. Uno que está a nivel neural, sistema nervioso central, neural, y otro que está a nivel de la unión neuromuscular o placa motora. Entonces hay 2 subtipos de receptores nicotínicos. Uno a nivel del sistema nervioso central neural y otro a nivel de la unión neuromuscular. Pregunto, Freeman, ¿claro o no claro? Claro, profesor. Bueno, entonces, ahora, de los muscarínicos hay 5 subtipos que van del M1 al M5. M5. Profesor, qué pena, ¿de los qué? ¿De los busca qué? De los muscarínicos, con M. Muscarínicos. ¿Quién estaba hablando? Natalia. Sí, señor. Natalia, musca, con M. Muscarínico. Ahora sí, Natalia. Sí, profe. Hay 5 subtipos. M1, M2, M3, M4 y M5. Profe, perdón, los nicotínicos son del nervioso central y el otro. De la unión neuromuscular o placa motora en el músculo esquelético estriado. Ahora sí. Sí, profe, gracias. Bueno, Freeman. Entonces, atención. Atención, porque aquí hay que poner máximo de atención para poder entender y aprender. Porque si no se pone el máximo de atención, no se entiende. Y quien no entiende, no aprende. ¿Ok? Entonces, máximo de atención. Entonces, ¿qué pasa? Como este paciente tiene bloqueada la enzima que degrada a la acetilcolina, en él hay una acumulación patológica de acetilcolina. ¿Entendido o no entendido hasta ahí? Sí. Bueno, ok. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que ese exceso de acetilcolina va a potenciar su acción, tanto sobre receptores nicotínicos como sobre receptores muscarínicos. Entonces, las acciones nicotínicas de la acetilcolina y las acciones muscarínicas de la acetilcolina van a estar exacerbadas, van a estar potenciadas. ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? Pregunta. Bueno, entonces, los receptores muscarínicos para acetilcolina los vamos a encontrar localizados esencialmente en tejido glandular y musculatura lisa. Ahí vamos a encontrar esencialmente los receptores muscarínicos. Entonces, ¿qué pasa? Como hay exceso de acetilcolina, cuando ese exceso de acetilcolina interactúe con el receptor muscarínico que hay en las glándulas salivares, va a estimular la secreción de saliva acuosa. Entonces va a haber un exceso en la secreción salivar. Eso se conoce clínicamente con el nombre de cialorrea. Cialorrea. La cialorrea es exceso de la secreción salivar. ¿Por qué está pasando eso? Porque el exceso de acetilcolina está estimulando los receptores en las glándulas salivares y las pone a producir excesiva cantidad de ¿qué? De saliva. El paciente muestra entonces cialorrea. ¿Queda claro lo que es la cialorrea? Sí, profesor. Bueno, atención. Cuando el exceso de acetilcolina interactúe con receptores a nivel de tráquea y de bronquio, entonces estimula también.
Y va a haber entonces tráqueo-broncosecreción, exceso de secreciones bronquiales. Va a haber broncoconstricción. Eso genera en el paciente disnea, que es la dificultad respiratoria. Dificultad para respirar. Disnea. ¿Ya? Cuando ese exceso de acetilcolina interactúe con el receptor muscarínico a nivel del miocardio, hace que se disminuya la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción miocárdica. Entonces va a haber bradicardia, que es disminución de la frecuencia cardíaca. Todo eso lo vas a observar en pacientes intoxicados con órganos fosforados. Si no lo tratas, el paciente muere en falla cardiorrespiratoria. Pero también está exacerbada la acción de la acetilcolina sobre los receptores nicotínicos. Entonces, hay alteración neurológica, sí señor, porque allá también hay receptores de tipo nicotínico. Y hay alteración a nivel de los músculos esqueléticos estriados, hay temblor, porque se está exacerbando la acción de la acetilcolina sobre el receptor nicotínico ubicado en la unión neuromuscular. ¿Queda claro todo lo que está pasando en ese paciente intoxicado con órganos fosforados? Pregunto. Sí, profe. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer para salvar al paciente? Lo primero que tenemos que hacer desde el punto de vista terapéutico es bloquear la acción de la acetilcolina sobre el receptor muscarínico para evitar la falla cardiorrespiratoria que mata al paciente. ¿Y cómo consigo eso? Atropinizando al paciente. Le doy atropina. 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 Entonces, la atropina es un antagonista para receptores muscarínicos. Va a bloquear la acción de la acetilcolina sobre el receptor muscarínico. Entonces yo te pregunto, si yo atropinizo al paciente y la atropina bloquea la acción de la acetilcolina sobre el receptor muscarínico, ¿cuál de los síntomas que yo acabo de enunciar se corrigen? La disnea, la bradicardia. La disnea, muy bien. Bradicardia, La cialorrea. bradicardia, la cialorrea, la traqueobroncosecreción. Todo eso se corrige. Todo el efecto muscarínico se corrige. ¿Verdad? El paciente no se muere, ¿verdad? Pero resulta que la enzima está bloqueada. Entonces yo tengo que tratar también simultáneamente con la atropinización del paciente, tratar de liberar la enzima del tóxico que la tiene bloqueada en el hidroxilo. ¿Con qué consigo eso? Con derivados hidroxámicos. Entonces le doy pralidoxima. Simultáneamente con la atropina le doy pralidoxima. Pralidoxima. La pralidoxima, aprovechando que el órgano fosforado no ocupa el centro aniónico, mira que el sustrato sí, pero el órgano fosforado no. Entonces ella se une aquí al centro aniónico.
de la enzima que está envenenada por el órgano fosforado. Y establece ahora un complejo con el órgano fosforado, permitiendo el desplazamiento del órgano fosforado en forma de complejo pralidoxima órgano fosforado. Esto se desplaza, sale. Entonces, si yo logro desplazar al órgano fosforado del hidroxiloserínico, ¿qué pasa? La enzima queda regenerada y ella degradará el exceso de acetilcolina y tengo resuelto el cuadro. ¿Estamos o no estamos? Estamos. Bueno, entonces, ¿pero qué ocurre? Que la eficacia de la pralidoxima va a depender de qué tan precozmente la utilicemos tras la intoxicación. Se recomienda usar pralidoxima antes de 24 horas post-intoxicación, porque entre más tiempo dure, este enlace es más fuerte y por lo tanto le es más difícil a la pralidoxima poder desplazar el órgano fosforado de su sitio de unión con la enzima. ¿Estamos? Entonces, la recomendación es usar pralidoxima a la mayor brevedad posible. Porque entre más tiempo transcurra, el enlace covalente que une el órgano fosforado al hidroxiloserínico es más fuerte y por lo tanto le es más difícil a la pralidoxima poder regenerar la enzima. ¿Está claro? A este tratamiento básico, que es atropina pralidoxima, en algunos protocolos se adiciona un antihistamínico de primera generación, que es la difenhidramina. 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 Esto es un antihistamínico que actúa bloqueando receptores H1 para histamina. Difenhidramina. Los antihistamínicos en general tienen efectos anticolinérgicos, o sea, se oponen a la acetilcolina. Los de primera generación, como la difenhidramina, tienen mayor efecto anticolinérgico que los de tercera o cuarta, como son la loratadina o la desloratadina. ¿Estamos? Entonces, el uso de antihistamínico, difenhidramina en este caso, en la intoxicación con órgano fosforado, busca disminuir la dosis de atropina utilizada en el tratamiento. Disminuir la dosis de atropina. Pregunto, ¿queda claro entonces por qué la inhibición que los órganos fosforados hacen es de tipo irreversible? Pregunto. Sí, profesor. Bueno, bien, Diana. ¿Queda claro por qué los órganos fosforados bloquean a la acetilcolinesterasa? Pregunto. ¿Ah? Sí, profe. Bueno, Camilo, ¿queda claro cuáles son las consecuencias de una inhibición irreversible de la acetilcolinesterasa y el porqué de esas manifestaciones clínicas? Sí, bro. Ok, Karen. ¿Y queda claro entonces, ¿sí?, por qué el tratamiento es atropina, pralidoxima, difenhidramina? Sí, señor. Bueno, Freeman. Ok. Ese es un caso de inhibición irreversible.
Bueno, vamos entonces ahora a continuar con la presentación original. Bueno. Bien, están viendo la presentación, ¿no? Pregunto. Sí. Profe. Entonces, aquí está un resumen de lo que yo acabo de explicar. Ahí está. Acetilcolinesterasa, el bloqueo que hacen los órganos fosforados, como el disopropilfosfato. Esto es los insecticidas que se utilizan en fumigaciones, como el paratión, el malatión, etc. Y esto es lo de la guerra química, los gases neurotóxicos como el sarín o el tabún, etc. El problema está en que hay un bloqueo del hidroxilo serínico por el órgano fosforado. Mira, aquí está el centro activo de la enzima. Verlo aquí, el centro activo de la enzima es este hidroxilo serínico. O sea, este hidroxilo serínico se le une covalentemente al órgano fosforado, que en este caso se llama diisopropil fluorofosfato, ¿verdad? Y la bloquea irreversiblemente. Entonces, esto es lo que pasa en la unión neuromuscular. Para que un músculo esquelético estriado se contraiga, él debe haber recibido una señal a través de una motoneurona inferior que sale de la médula espinal a inervar el músculo, pues esa motoneurona inferior que inerva el músculo descarga a nivel de la unión neuromuscular, ¿sí?, acetilcolina. Y la acetilcolina se une al receptor nicotínico, receptores nicotínicos de acetilcolina, presente en la unión neuromuscular o placa motora. ¿Estamos? Cuando ello ocurre, ¿sí?, entonces hay la apertura de un canal para sodio, debieron haberlo visto el semestre pasado. Ocurre la despolarización de esa placa motora y se genera un potencial de placa motora. Ese potencial de placa motora, si es efectivo, da origen a un potencial de acción. Y ese potencial de acción se transmite a través de la membrana del músculo, que se llama sarcolema, ¿sí?, alcanza los túbulos T, las cisternas del retículo sarcoplasmático, y hace que se libere calcio para que se pueda dar la contracción muscular. ¿Estamos? Eso es lo fisiológico, eso es lo normal. Entonces, al haber inhibición de la acetilcolinesterasa en el músculo esquelético estriado, la acetilcolina está potenciando todo ese fenómeno. Hay contractura muscular. ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? Pregunto. Sí, profesor. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Existe una enfermedad autoinmune. Se llama miastenia gravis. Miastenia gravis. Miastenia.
Esta es una enfermedad autoinmune. Miastenia gravis, en donde se producen patológicamente anticuerpos que dañan a estos receptores nicotínicos que están en la unión neuromuscular. Entonces yo pregunto, si esos receptores nicotínicos que están en la unión neuromuscular son dañados por estos anticuerpos, ¿sí?, ¿qué pasará con la contracción muscular en ese músculo esquelético estriado? No se podrá realizar. ¿Cómo? ¿Qué pasará? No se podrá No se va a realizar. realizar. Se altera, claro. Y por eso es que el denominador común en el paciente con miastenia gravis es la debilidad muscular, porque falla la contracción muscular. Entonces, para paliar los síntomas, ojo, no para curar la miastenia, sino para paliar, o sea, aliviar. Paliar significa aliviar. Ese es un término que se utiliza mucho en medicina. Paliar. Para paliar los síntomas, o sea, aliviar los síntomas, ¿sí?, se diseñaron las anticolinesterasas, o sea, enzimas que inhiban, pero reversiblemente, ojo, reversiblemente, a la acetilcolinesterasa. Inhibidores reversibles de la acetilcolinesterasa. Sí. ¿Quiénes son las anticolinesterasas? Fisostigmina, y piridostigmina. Esas son las anticolinesterasas que se utilizan en el tratamiento de la miastenia gravis. ¿Por qué? Porque si yo inhibo reversiblemente a la acetilcolinesterasa con fisostigmina o piridostigmina, yo estoy potenciando la acción de la acetilcolina sobre el número disminuido de receptores nicotínicos. Mejoro el potencial de placa, mejoro el potencial de acción y mejoro la contracción muscular. ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? Estamos. Bueno, pero ¿qué ocurre? Como la respuesta que el paciente monta al fármaco es peculiar, o sea, es propia de cada individuo, podría existir la posibilidad de que un paciente con miastenia gravis resulte hipersensible a la anticolinesterasa. Entonces, pregunto, vamos a pensar, si ese paciente con miastenia resulta hipersensible a la acción de la anticolinesterasa, y si yo, sin previa prueba, le doy la anticolinesterasa al paciente hipersensible, repito, ¿qué manifestaciones clínicas observaría en él? Pregunto. ¿Ah? Si el paciente resulta hipersensible. ¿Qué mostraría ese paciente? ¿Ah? A ver, ¿quién quiere participar? O sea, tendría una reacción más fuerte o mucho peor. No, dime qué manifestaciones clínicas presentaría.
¿Qué observarías tú como médico en el paciente? Hinchazón muscular, atrofisis. ¿Ah? ¿Qué mostraría? No sería una, pues, constricción de los músculos. O sea, Contracción de la musculatura esquelética estiada, sí, señor. ¿Qué más? demasiado Bueno, fuerte. ahí no sería tanto porque él tenía problemas con eso y eso le mejora la contracción muscular. Exacto. Mejoría en la contracción muscular. Pero ¿qué mostraría aparte de eso? Debilidad muscular. No, nunca. Lo contrario, le estás dando la anticolinesterasa para que mejore la contracción muscular. Y cese la debilidad muscular. Para eso es que se la estás dando. Pero O si sea, es pasaría lo hipersensible, contrario. profe. La contracción Mostraría, porque acuérdate que la acetilcolina no tiene receptores también muscarínicos. Entonces, como es hipersensible, comenzaría a mostrar síntomas como si estuviera intoxicado con un órgano fosforado. Entonces me va a presentar broncoconstricción. Broncosecreción, broncoconstricción, disnea, ¿sí? Bradicardia. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque al bloquear la acetilcolinesterasa, la acetilcolina no solamente potencia la acción sobre el receptor nicotínico, mejorando la contracción muscular del paciente, sino que también estimula los receptores muscarínicos. Entonces muestra acciones muscarínicas. ¿Estamos? Si es hipersensible. Entonces, ¿qué pasa? Que al paciente con miastenia, antes de darle la anticolinesterasa, yo lo tengo que probar, a ver si la tolera o no la tolera. Y esa prueba se hace con un compuesto que se llama hidrofonio. Se le hace una prueba de hidrofonio. Hidrofonio. Prueba de hidrofonio se llama. El hidrofonio es un inhibidor momentáneo de la acetilcolinesterasa. Entonces le damos el hidrofonio. Si el paciente tolera el hidrofonio, le podemos dar la anticolinesterasa. Pero si el paciente no tolera el hidrofonio, no le vayas a dar la anticolinesterasa porque lo puedes matar. ¿Estamos? ¿Están entendiendo lo que estamos analizando o no? Sí, Sí, profe, sí. Entonces, Sí, profe. Entonces, esta materia es muy bonita, amigo. ¿Por qué? Porque te permite a ti hacer medicina, pero pensando. Estamos pensando el porqué de las cosas y lo que se te puede presentar. Espero entonces que entiendan que a un paciente con miastenia gravis no se le pueden dar anticolinesterasa sin previa prueba de hidrofonio. ¿Estamos? Porque no sabemos si es hipersensible o no. ¿Estamos? ¿Quedó entendido el mensaje? Sí, profe. Entendido. Lo matamos. Vamos a ver otro ejemplo más de inhibición irreversible. Vamos a ver y vamos a analizarlo. Entonces, bien, es la intoxicación con cianuro. El cianuro, ¿sí?, es un tóxico poderoso, sobre todo el cianuro de potasio. ¿Por qué el cianuro es un tóxico poderoso? Porque inhibe a un sistema enzimático fundamental de la cadena respiratoria o cadena transportadora de electrones que se llama CIBE, citocromo oxidasa. Entonces, el cianuro inhibe irreversiblemente a la citocromo oxidasa.
bloqueando la respiración celular. Por lo tanto, la célula muere por anoxia histiotóxica. ¿Por qué? Porque la mayoría de mis tejidos, para poder vivir, necesitan de oxígeno. Y este cianuro le va a impedir la utilización del oxígeno. Le va a bloquear la respiración. Disculpe. ¿Sí? Está presentando algo. ¿Claro? No se ve. Ah, no se ve nada. Bueno, entonces un momentico porque fue que dejó de compartir seguramente. Un segundo y ya vemos a ver. Okay, ¿qué pasó aquí? Vamos a ver. ¿Ahora se ve algo? Sí, profe, ya. Bueno. Entonces decía yo que el cianuro es un inhibidor, el cianuro es un inhibidor de la citocromo oxidasa. ¿Se observa la presentación? Pregunto. Sí, profe. Sí. Bueno. La citocromo oxidasa es un sistema enzimático clave de una vía metabólica que se llama cadena respiratoria o cadena transportadora de electrones. Por lo tanto, entonces, al bloquearse la citocromo oxidasa, se bloquea la cadena respiratoria, la célula no utiliza el oxígeno y muere por anoxia histiotóxica. Bueno. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a una intoxicación con cianuro? Bueno, lo primero que hay que hacer es elevar el nivel de metahemoglobina. ¿Y cómo se consigue eso? Eso se consigue dándole al paciente nitritos. 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 El antídoto, entonces, son los nitritos. De sodio, puede ser de sodio, o de amilo, nitrito de sodio o nitrito de amilo. El nitrito de sodio viene en ampollas para administración por vía endovenosa, vía parenteral. Y el nitrito de amilo viene en un spray para administración por vía nasal. ¿Ok? Cuando al paciente se le dan nitritos, ¿qué se busca con esto? Elevar el nivel de metahemoglobina. La hemoglobina es también una proteína hémica como la citocromo oxidasa. Tiene como grupo prostético al hemo. Entonces, el hierro del hemo en la hemoglobina reducida tiene un estado de oxidación de +2. Los nitritos, como agentes oxidantes que son, hacen entonces que ese hierro se oxide a +3. Entonces, los nitritos lo que van a hacer es oxidar el átomo de hierro del hemo de la hemoglobina de +2 a +3. Entonces, cuando el átomo de hierro de la hemoglobina se oxida de +2 a +3, ya eso no se llama hemoglobina, se llama metahemoglobina. ¿Está claro lo que hacen los nitritos? Metahemoglobina. ¿Estamos? Te pregunto.
¿Está claro lo que hacen los nitritos? Sí, profe. Entonces, la metahemoglobina es más afín por el cianuro que la citocromo oxidasa. Entonces, la metahemoglobina reacciona con la citocromo oxidasa que está envenenada por el cianuro. Citocromo oxidasa que está envenenada por el cianuro. Y como la metahemoglobina es más afín por el cianuro se desplaza hacia la metahemoglobina y produce entonces esto, ciana metahemoglobina, ciana metahemoglobina, ciana metahemoglobina. La cianametahemoglobina es un compuesto atóxico que queda dentro del glóbulo rojo y que posteriormente se va a eliminar. Atóxico significa que no es tóxico. Lo importante es que la citocromo oxidasa se libera del cianuro más citocromo oxidasa libre. Citocromo oxidasa libre. Si la citocromo oxidasa se libera del cianuro, pregunto, ¿la célula puede seguir respirando? Sí, claro que sí. Claro que sí, y no se muere. Pero ¿qué pasa? En el organismo hay exceso de cianuro libre que todavía no ha reaccionado con la citocromo oxidasa y que yo no le puedo permitir que lo haga. ¿Cómo elimino el exceso de cianuro libre que, repito, no ha reaccionado con la citocromo oxidasa? Para eliminar el exceso de cianuro libre, utilizo el tiosulfato de sodio. Tiosulfato de sodio. El nombre de nuevo, por favor. Aquí estoy escribiéndolo. Tiosulfato. Tiosulfato de sodio. Tiosulfato de sodio. Y entonces ahora las sulfotranferasas o rodanasas, que son enzimas ubicadas en mitocondrias hepáticas y renales, sulfotranferasas o rodanasas, producen tiocianato. Tiocianato. Más sulfito de sodio. El tiocianato, este tiocianato, es un compuesto atóxico que se elimina por vía renal y aparece en la orina. En la orina. Entonces, en síntesis, el exceso de cianuro libre lo estoy eliminando mediante la adición de tiosulfato de sodio en forma de tiocianato por la orina. ¿Queda claro? Claro, profe. Claro. Infortunadamente para el paciente y para el médico, esta reacción entre el tiocianato más el sulfito, porque aquí sale sulfito de sodio, más sulfito, se puede revertir por las tiocianato oxidasas. Esto explica el por qué superada la intoxicación, la primointoxicación del paciente, con el pasar de los días el paciente podría mostrar síntomas de reintoxicación. ¿Estamos? Afortunadamente la actividad en las tiocianato oxidasas es relativamente baja. Entonces, aparte de esto, se han diseñado también para tratamiento por intoxicación con cianuro, ¿sí?, algunos
quelantes, o sea, sustancias que atrapan el cianuro para eliminarlo por orina, que son parientes del ECTA, del ácido etilendiamino tetracético, agentes quelantes para cianuro. Y aparte de eso también se suministra al paciente hidroxicobalamina, que es la vitamina B12, pero en forma de hidroxicobalamina. Porque la hidroxicobalamina es afín por el cianuro. Entonces, la hidroxicobalamina reacciona con el cianuro y produce cianocobalamina, que es la vitamina B12 que eliminamos por vía urinaria. ¿Estamos? Todo eso se utiliza en la intoxicación con cianuro. ¿Está claro? Ahora bien, esto tiene que ser un tratamiento inmediato, porque esto no da tiempo. Es elevadamente tóxico el cianuro, sobre todo el cianuro de potasio. El antídoto tiene que estar a la mano, porque si no el paciente se muere. ¿Estamos? Sí. Bien. Con estos ejemplos, entonces, espero que hayan entendido lo que es la inhibición irreversible. Vamos ahora a otro concepto. El concepto de sustratos suicidas. Sustratos suicidas. Entonces, por analogía, ¿qué es un suicidio para ustedes? ¿Qué es un suicidio? Muerte por sus propias manos. La autoeliminación del individuo, ¿verdad? Eso es un suicidio, ¿verdad? Bueno, una cosa parecida va a ocurrir aquí con las enzimas. Entonces, se trata de una molécula que la enzima reconoce como si fuera su sustrato. La enzima la modifica y el producto modificado se une covalentemente al centro activo de la enzima y la inactiva. ¿Estamos? Por lo tanto, los sustratos suicidas, como dice aquí, sí, perdón, no te escuché, nena. ¿Será que lo puede repetir, por favor, un poco más lento? Atención, mira. Se trata de una molécula que la enzima identifica como si fuera su sustrato. La enzima modifica esa molécula y el producto modificado se le une a la misma enzima mediante enlace covalente al centro activo de ella, inactivándola. ¿Estamos? O sea que se suicida ella misma. Se suicida la enzima. Por eso se llama sustrato suicida. ¿Estamos? Estamos, profe. Entonces, estos sustratos suicidas tienen la especificidad de un inhibidor competitivo y la potencia de inhibidores irreversibles. Entendido el concepto de sustrato suicida, pregunto. Entendido. Bueno, aplicación clínica del concepto ahora. Mire, aquí está. Resulta que el mal uso de los antibióticos, sobre todo las penicilinas, llevó a que las bacterias generaran resistencia a la penicilina. Porque las bacterias, a través de su proceso evolutivo, desarrollaron sistemas enzimáticos capaces de degradar a las penicilinas y a las cefalosporinas. Y esos sistemas enzimáticos se llaman las beta-lactamasas o penicililasas, enzimas que degradan
a penicilinas y cefalosporinas, beta-lactamasas. ¿Estamos? Apareciendo así la resistencia a la penicilina. Ahora sí. Recuerden que la penicilina es un antibiótico bacteriolítico, porque las penicilinas lo que hacen es bloquear la síntesis de las paredes bacterianas, haciendo que haya lisis bacteriana. ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? Bueno. Entonces, con el fin de romper la resistencia a las penicilinas, ¿qué se hizo? Se les agregó a las penicilinas un compuesto que se llama el ácido clavulánico. Aquí está. Entonces, ¿por qué apareció la resistencia primero? Observen la presentación. Todas las penicilinas, no importa cómo se llame la penicilina, en su núcleo tienen esta estructura que ven aquí. Lo que cambia de una penicilina a otra es el R en la cadena lateral. Pero todas las penicilinas en su molécula tienen esta estructura. Y dentro de esa estructura está este enlace peptídico que ven aquí, que es el enlace reactivo de la penicilina. ¿Qué hacen las beta-lactamasas? Las beta-lactamasas lo que hacen es hidrolizar este enlace peptídico. Lo rompen, mírenlo, mírenlo, mírenlo acá, lo rompen. Apareciendo este ácido, el ácido penicilónico, que no sirve, no es antibiótico, es inactivo, por eso es inactivo. ¿Entendido lo que hace la beta-lactamasa? Entendido, profe. Bueno, ¿y por qué aparece la resistencia a la penicilina? ¿Está entendido? Bueno, ok. Entonces, ¿qué se hizo para romper la resistencia? A la penicilina se le adicionó esto, ¿ve? El ácido clavulánico. Entonces analiza, hazte una idea mental de esta estructura. Voy a borrar ahí para que puedas ver mejor. Voy a borrar esto. Mira, grábate momentáneamente en tu cerebro esta estructura. Esta, grábatela en tu cerebro. Y mira lo que es el ácido clavulánico, ¿ve? El mismo enlace peptídico aquí, ¿ve? ¿Se parece o no? Pregunto. Sí. Bueno, Claro. entonces, ¿qué pasa? La beta-lactamasa piensa que el ácido clavulánico es la penicilina y se une a ella, se une a él, lo modifica, rompe el enlace peptídico como si fuera la penicilina y el producto modificado se le une mediante enlace covalente, mira, enlace covalente al centro activo de la beta-lactamasa, inhibiéndola irreversiblemente. ¿Qué le pasó a la enzima? Pregunto. En síntesis, ¿qué le pasó a la beta-lactamasa? La inactivó. Por eso, ¿pero qué le pasó? En síntesis. Se suicidó, se mató ella misma. Sustrato suicida. El ácido clavulánico es un sustrato suicida de la beta-lactamasa. ¿Sí o no? Pregunto. ¿Entendido lo que es un sustrato suicida? Sí, profe, entendido. Ah, bueno. Sí. Ok. Entonces se rompe la resistencia a la penicilina y la penicilina puede entonces lisar a las bacterias. Otro ejemplo más de aplicación clínica del concepto de sustrato suicida. Y repito, en farmacología vas a encontrar cualquier cantidad de ejemplos que se fundamentan en ese principio, en el principio de sustratos ¿qué? Suicidas. Mira,
Mira otro ejemplo. Resulta que en los estados de ansiedad, los niveles centrales, hablo del sistema nervioso central, de catecolaminas como dopamina, noradrenalina y adrenalina, son bajos en los pacientes que tienen depresión, que están deprimidos. Resulta que esas catecolaminas, dopamina y noradrenalina, son degradadas por un sistema enzimático que se llama las monoaminoxidasas, las MAO. Entonces, para tratar la depresión, se diseñaron los antidepresivos tricíclicos. Uno de esos antidepresivos tricíclicos es la pargilina. Pargilina. Este se utilizó como antidepresivo tricíclico, la pargilina. ¿Por qué? Porque si yo inhibo a las monoaminoxidasas, las catecolaminas no se degradan, aumentan sus niveles a nivel central y el cuadro depresivo se corrige. ¿Está claro? ¿Estamos o no estamos? Sí, señor. Entonces, veamos cómo funciona la pargilina. Las monoaminoxidasas, las MAO, en su centro activo, el centro activo de ellas, tienen unida la flavina adenina dinucleótido, el FAD, que es una forma coenzimática de la riboflavina. Este es el anillo de isoaloxacina de la riboflavina. R es el resto de la molécula. La pargilina, que es el antidepresivo tricíclico, es tomado como sustrato por la monoaminoxidasa. La monoaminoxidasa, observa, lo modifica, el producto modificado. Esta es la pargilina. La monoaminoxidasa lo modifica y el producto modificado, observa, se une covalentemente al centro activo de la monoaminoxidasa, inhibiéndola irreversiblemente. Entonces pregunto, ¿la pargilina funciona como qué? Inhibidor suicida. Como un sustrato suicida de las monoaminoxidasas. Es un sustrato suicida de las monoaminoxidasas. No. Que se utiliza terapéuticamente como antidepresivo. Con esos dos ejemplos, espero que hayan entendido el concepto general, que es el concepto de sustratos suicidas. ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? Sí, profe. Existen, repito, múltiples ejemplos de aplicación terapéutica que fundamentan sus mecanismos de acción en principios de inhibición enzimática. Miren. En el tratamiento de la hipercolesterolemia, ¿qué entienden ustedes por hipercolesterolemia? A ver, ¿qué entenderían ustedes por hipercolesterolemia? Altos niveles de Grandes colesterol en cantidades sangre. de colesterol. En sangre, ¿no? Emia es sangre, sí. Hipercolesterolemia es aumento en los niveles de colesterol en sangre. Se sabe que el colesterol aumentado es un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular y cerebrovascular. Y resulta que nosotros, como animales que somos, sintetizamos colesterol, siendo nuestro principal lugar de síntesis de colesterol el hígado. Entonces, para tratar las hipercolesterolemias, se desarrollaron
las estatinas. 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 Las estatinas se desarrollaron, repito, para tratar las hipercolesterolemias. ¿En qué se fundamenta el mecanismo de acción de las estatinas? Bueno, les doy ejemplos de estatinas. Atorvastatina, rosuvastatina, lovastatina, etc. Todas esas son estatinas. Pues estos son inhibidores competitivos de la enzima que regula la síntesis hepática del colesterol. Esa enzima se llama así, beta-hidroxi, beta-metil, glutaryl-CoA, reductasa. Reductasa. La beta-hidroxi, beta-metil, glutaryl-CoA reductasa. Entonces, las estatinas son inhibidores competitivos de la beta-hidroxi, beta-metil, glutaryl-CoA reductasa que utilizamos para tratar las hipercolesterolemias. ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? Pregunto. Sí, profe, estamos. Bueno, ahora, en el tratamiento de la disfunción eréctil se diseñaron entonces sildenafilo, tadalafilo, vardenafilo para tratar disfunción eréctil. Ustedes deben recordar que en el mecanismo de erección del pene ocurre porque hay una estructura anatómica en el pene que se conoce con el nombre de cuerpo cavernoso del pene. Ese cuerpo cavernoso del pene tiene un sistema valvular que permite el llenado de sangre del cuerpo cavernoso. Cuando ese cuerpo cavernoso se llena de sangre, el sistema valvular cierra, se produce un éxtasis venoso y ocurre la erección del pene. Tras la eyaculación, el sistema valvular abre, drena la sangre y ocurre la flacidez del pene. Eso es lo fisiológico, ¿ok? ¿Entendido? Entonces, ¿qué pasa? Que en algunos pacientes masculinos, secundario a procesos ateromatosos en ese sistema vascular, el llenado del cuerpo cavernoso no es eficiente, no es eficaz. Y por eso se da la disfunción eréctil. Con el fin de mejorar eso, entonces se diseñaron unos compuestos que son vasodilatadores, que lo que van a hacer es incrementar el riego sanguíneo a nivel del cuerpo cavernoso del pene, mejorando la erección. ¿Estamos? Y esos compuestos son el sildenafilo, el tadalafilo o el vardenafilo. Eso tiene nombres comerciales, pero a mí no me interesan los nombres comerciales, a mí me interesan los principios activos. ¿Estamos? Viagra, Levitra, Cialis, etcétera, un montón de nombres. Pero bueno, eso no es lo interesante aquí. Lo interesante es entender en qué está fundamentado el mecanismo de acción de esas sustancias vasodilatadoras, sildenafilo, tadalafilo o vardenafilo. Resulta que estos compuestos son inhibidores de la isoenzima 5 de fosfodiesterasa.
fosfodiesterasa. La isoenzima 5 de fosfodiesterasa es inhibida por esos compuestos. Con eso entonces lo que se hace es potenciar, porque la fosfodiesterasa es la enzima que degrada a los nucleótidos cíclicos, AMP cíclico, GMP cíclico. Pero aquí lo que estamos es potenciando la acción del GMP cíclico para impulsar la síntesis del óxido nítrico. A partir de la estimulación del óxido nítrico sintasa endotelial. Aumentamos la producción de óxido nítrico y el óxido nítrico es uno de los más poderosos vasodilatadores que existen. Entonces, el óxido nítrico generaría la vasodilatación necesaria para que ocurra un llenado eficiente y eficaz del cuerpo cavernoso, mejorando la erección del pene. ¿Entendido el mecanismo de acción entonces del Viagra, del Levitra o del Cialis? Pregunto. Están fundamentados en la inhibición de la isoenzima 5 de fosfodiesterasa. Estamos generando un efecto vasodilatador para mejorar la erección del pene. Tratamiento entonces de la disfunción eréctil. ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? Estamos. Bueno. Y así, muchachos, si ustedes se meten a investigar en la literatura, encontrarán cualquier cantidad de ejemplos cuyos de fármacos utilizados en la terapéutica cuyos mecanismos están fundamentados en los principios de inhibición enzimática. ¿Estamos? Por ejemplo, los inhibidores de anhidrasa carbónica se utilizan como diuréticos de acción moderada y son inhibidores no competitivos de la anhidrasa carbónica. Acetazolamida, etoxolamida, diclorfenamida, metazolamida. Son diuréticos de acción moderada que fundamentan su mecanismo de acción en inhibición no competitiva de la anhidrasa carbónica. Lo utilizamos en tratamiento del glaucoma, en cierta patología, como diuréticos de acción moderada. Preguntas sobre inhibición enzimática. Todo quedó claro, no tenemos preguntas. Bueno, muy bien. Entonces, jóvenes, en nuestra próxima clase vamos a hablar de importancia de las enzimas en el diagnóstico clínico, de importancia de las enzimas como agentes terapéuticos e importancia de las enzimas como reactivos en el laboratorio. Esos son los 3 tópicos que vamos a analizar en la próxima clase. ¿Ok? Así de que preparen ese tema. Importancia de las enzimas en el diagnóstico clínico. Importancia de las enzimas como agentes terapéuticos, o sea, con fármacos. E importancia de las enzimas en el laboratorio. ¿Estamos? Con ese tema, nosotros terminamos el módulo de enzimas. Y inmediatamente comenzaremos la semana entrante, ¿sí?,
con el estudio de las vitaminas. Primero vamos a estudiar vitaminas hidrosolubles y luego vitaminas liposolubles. ¿Estamos? Listo, profe. Estamos, profe. Esa es la secuencia de clases que nos vienen. Bueno, que tengan una feliz tarde y muchos éxitos. Hasta luego. Igualmente. Igual, profe, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bien, bien. Que tenga buen resto de día. Gracias.